Pues ya estamos. Emilio, ¿preparados? Pues vamos con la primera ponencia de la tarde. Esta mañana ya ha salido, por supuesto, la inteligencia artificial, como no podía ser de otra manera, va a ser uno de los temas principales de este año, ¿verdad? Pero ahora lo vamos a hablar desde otro punto muy distinto. Sara nos hablaba de inteligencia de las máquinas, de identidades de máquinas que van a superar a las identidades humanas muy pronto. Y a continuación, nuestro ponente, muy querido, por supuesto, en Cyberworld, gracias por estar aquí un año más y además apoyando desde TRC, nos va a hacer una pregunta muy inquietante y veréis, nos metemos de lleno en el campo del modelado de las amenazas. Esto que nos lo va a explicar muchísimo mejor Emilio, ¿no? Pero es un proceso que permite identificar, que permite analizar, incluso priorizar posibles amenazas, posibles riesgos que pueden atacar a nuestros sistemas. Yo tengo un sistema, ¿por dónde empiezo a defenderlo, no? Pues esto nos permite saber por dónde podemos empezar. Pero aquí hay un pero, ¿no? ¿Qué ocurre cuando ese sistema es una inteligencia artificial, cuando ya tenemos todos los protocolos, todo pensado, ahora todo cambia completamente, cambia el panorama y nos tenemos que cambiar nosotros también ese esquema mental? Pues nada, Emilio, espero que nos respondas a esas preguntas, que yo tengo mucho interés. Emilio Rico, de TRC, un fuerte aplauso para él, por favor. Todo tuyo. Muchas gracias, Mónica. Bueno, muchas gracias, Mónica. Muchas gracias a la Escuela Nacional de Policía. Es un gustazo estar aquí. Y muchísimas gracias a todos por asistir, que esta hora, la verdad es que es bastante infame para poder hacer este tipo de cosas. Vamos a ver, ya lo tengo ahí preparado, vamos a ver si funciona. Bueno, voy a contar. Os cuento cómo surgió un poco la idea de hacer esta charla. Y es que estuve viendo este gráfico que me resultó bastante interesante. Este es el grado de adopción de distintas aplicaciones y programas, que es cuando alcanza el millón de usuarios aproximadamente. Fijaros qué curioso. Netflix pues, tardó 3 años y medio, Twitter 2 años. La cosa va mejorando. Ya Spotify 5 meses solamente. Pero cuando aparece ChatGPT, el grado de adopción de esta tecnología es de 5 días. En 5 días alcanza 1 millón de usuarios. Esto, la verdad, que fue sorprendente, me gustó, pero tampoco me llamó demasiado la atención, ¿no? Al final, la inteligencia artificial sí que es una tecnología que es completamente disruptiva y el resto no. A mí estas redes sociales no me van a cambiar la vida. Pero la inteligencia artificial sí. Así es que quise hacer un ejercicio que fuese un poco pues, más llamativo, ¿no? Y entonces lo que he hecho ha sido sacar este otro gráfico, que es el grado de adopción también de distintas tecnologías, pero en este caso a 100 millones de usuarios. Estamos hablando que Internet, que apareció pues, ahí en el año 91 y tardó 7 años, hasta el año 98, en alcanzar esos 100 millones de usuarios. Vinieron después los móviles y quizá es el 2007 con la aparición del iPhone, de los smartphones, cuando podemos empezar a regular cuándo empieza este grado de adopción. Y fue en la mitad de tiempo, en 3 años. Pero fijaros, cuando vuelve a aparecer ChatGPT, estamos cambiando esos 3 años por solamente 2 meses. O sea, la adopción de estas tecnologías está siendo brutal. Y ahí es donde ya me entró el canguele, porque yo creo que tanto en la parte de Internet como en la parte de móviles, la adopción ha sido muy buena, es interesantísimo, desde luego nos ha cambiado completamente la vida, pero también nos ha traído muchísimos problemas. Fijaros que ahora mismo, por ejemplo, pues todo el cibercrimen que hay asociado a Internet es exponencial y ahora mismo sabemos que si el cibercrimen fuera una potencia, pues sería la tercera potencia mundial después de Estados Unidos y después de China. Así es que me preocupa mucho cómo estamos haciendo la adopción de esa inteligencia artificial cuando resulta que está siendo tan sumamente rápida, ¿no? Y además me preocupa porque, si os fijáis, hay un montón de conceptos. La IA nos ha traído muchas máquinas, muchos servicios, y muchos de ellos encima realmente tampoco es que los conozcamos, ¿no? Machine Learning, Deep Learning, estamos hablando de redes neuronales, de redes adversarias neuronales, estamos hablando, por supuesto, de los Large Language Model, estamos hablando del procesamiento del lenguaje natural. Y yo estoy convencido que mucha de la gente que está utilizando ya estas tecnologías ni siquiera sería capaz de decirme cuáles son las características especiales que tienen estas tecnologías que ya estamos adoptando. Especialmente, yo me voy a fijar en la parte de abajo, en la parte de los chatbots, en la parte de los asistentes de IA o también en la parte de los agentes, ¿no? Y he hecho esta tabla, que yo creo que es interesante, porque establece un poco cuáles son las diferencias entre cada uno de esos modelos, y quizá lo más importante de todo sea el primero, que es el nivel de inteligencia que tiene cada uno de ellos. El chatbot prácticamente es básico, cuando estamos hablando de un asistente estamos hablando de un nivel medio, pero el agente de inteligencia artificial tiene un coeficiente de inteligencia muy, muy alto. Y otro dato que también es muy importante, y es su capacidad de decisión.
La capacidad de decisión de un chatbot es ninguna. El de los asistentes es limitada, pero es que el de los agentes de la IA es muy alto. Yo si se lo tuviera que explicar, por ejemplo, a mi madre, cuál es la diferencia entre un asistente de IA y un agente de IA, pues le diría, mira, con el asistente de IA es muy fácil, lo tienes además ahí encima del mostrador, es el Alexa, le puedes decir, mira Alexa, hazme la lista de la compra, yo te voy a ir diciendo lo que necesito, tú lo vas apuntando, luego después ya me lo dirás. Cada vez que paso le dices, apunta, tomates y patatas, y cuando vuelves al rato le dices, y además leche y huevos, y al final del día te lo hace. Es que un agente de la IA es completamente distinto. El agente de la IA es para decirle, mira, no me pienso hacer cargo más de la compra, de esto te encargas tú. Eso significa que ese agente de la IA lo que hace es que comprueba cuáles son mis gustos, sabe lo que tenemos en la nevera, busca en distintos supermercados dónde está esa cerveza que me gusta, que es muchísimo más barata para poder comprarla. Ojo, lo paga. Y además establece el mecanismo para que me lo traigan a casa en función de los horarios que yo pues, le haya marcado y le haya establecido. Así es que ese agente de la IA sabe mucho de mí y toma decisiones en mi nombre, son decisiones que son importantes. Y eso empieza a ser cuestionable o incluso peligroso. Fijaros, si ponemos todo este de modelo dentro de lo que puede ser una organización, una empresa como las nuestras, pues tendríamos en principio que nosotros nos dirigimos normalmente a unos asistentes, los asistentes se están conectando a distintas APIs, esas APIs además pueden estar hablando con un agente, la gente también va a manejar más APIs internas que llegan hasta el modelo LLM que nosotros estamos publicando. Si no tiene suficiente información, es posible que tengamos APIs para que se esté conectando con otros modelos LLM, como puede ser pues con Llama, con Hugging Face, con ChatGPT, cualquier cosa de esas. Pero sobre todo, y lo más importante, es que estos agentes están conectados a todos los sistemas de información que tenemos dentro de la empresa. Entonces, a partir de ahí, conoce todo sobre nuestros proveedores, sobre nuestros clientes, sobre todo nuestro proceso de producción. Conoce sobre nuestra facturación, sobre nuestros datos personales de todos los empleados que estamos trabajando. Y a partir de ahí, los datos, esos datos que nosotros ni siquiera en nuestra propia empresa los conocemos todos, solo conocemos la parte que nos toca, pero esa inteligencia artificial sí que se los sabe todos. Y no solo eso, sino que en esta conexión que puede tener con otros APIs externos, pues podemos estar facilitando la información. Esto lo que introduce es un roadmap de ataques que son infinitamente más grandes. Ten en cuenta que este modelo, al final, puede tener acceso a datos confidenciales. Podemos preguntarle al modelo LM por nóminas y no nos va a dar a lo mejor solo la nuestra, puede que nos dé todas si esto no está convenientemente configurado. Y otro problema adicional, y es que nos dirigimos a las IAs hablándoles con un lenguaje natural. Ya no tienes que ser un experto en programación, no tienes que hacer nada extraño en Python, ni tienes que... No, solamente tienes que ser medianamente inteligente y medianamente imaginativo para poder acceder. Entonces, a partir de ahora, esos ataques pueden tener acceso a muchos de nuestros datos y la forma de dirigirnos y obtener esos datos es simplemente hablando, ¿vale? En esa cadena que os he pintado, que es cada vez más compleja, fijaros, esto es un report del Cloud Security Alliance y establece el top 10, solamente he puesto 7, pero es un top 10, ¿vale?, de todas las últimas amenazas del 24. Y fijaros que el número 1 de las amenazas es una mala configuración. Una mala configuración o unos controles que no son los adecuados para poder regular el servicio que nos está dando la IA. Si eso lo sumamos al problema de las identidades digitales, al problema de interfaces con las APIs que no son seguros, que estamos sentados encima de una bomba. Y esto es muy complicado, ¿vale? Así que, por tanto, lo que se hace en el mundo normal es hacer un modelado de todas esas amenazas. Y el modelado de las amenazas se define como lo tenéis ahí. Es un proceso para poder identificar, qué importante, para poder comprender y priorizar todas las amenazas potenciales que nosotros podemos tener en nuestras empresas o negocios. A todas las que se enfrenta una organización, para además así poder luego después priorizar los recursos, poder medir el impacto, poder medir cómo nos va a afectar esa IA que nosotros estamos teniendo dentro de nuestras empresas. Bueno, en el mundo tradicional ya se venía haciendo. La gente que estéis a lo mejor en tareas de desarrollo y utilicéis DevSecOps, pues normalmente es posible que ya utilicéis ciertos modelos de amenazas que ya circulan por el mundo. Y de todos los documentos más importantes que hay sobre modelado de amenazas está este, que es el manifiesto del Threat Modeling. Es como un poco la Biblia. Y esas 4 preguntas son las que intenta resolver, que además están copiadas literalmente. ¿En qué estamos trabajando?
es decir, nuestro sistema de información, nuestro programa, nuestra aplicación, qué puede salir mal, es decir, toda la lista de amenazas que podemos tener sobre ese o contra ese sistema, qué vamos a hacer al respecto, es decir, qué controles vamos a implementar y si hemos hecho un trabajo lo suficientemente bueno. Es decir, vamos a cerrar el ciclo comprobando que realmente estamos haciendo nuestro trabajo debidamente. ¿Vale? ¿Qué puede salir mal? Pues yo os lo digo yo, es que pueden salir mal pues, muchas cosas. Aquí lo corto, ¿vale? Vale. Entonces, el proceso de modelado lo tenéis ahí, básicamente siempre es el mismo. Empezamos con entender el sistema. Entender el sistema significa que deberíamos tener diagramas de nuestro sistema, unos esquemas de cómo está funcionando, cuáles son los flujos que hay entre las distintas partes, cuáles son los puntos de entrada, es decir, cuál es nuestra superficie de ataque, saber si los datos que tenemos, cuáles son más valiosos, cuáles son las funciones más importantes de nuestro negocio y posibles abusos que pueda tener el atacante. En la parte de identificar las amenazas, sí que podemos tener una serie de frameworks. Son algunos conocidos, veremos algunos de ellos, aunque sea un poco por encima. Analizar las vulnerabilidades, y esto significa cuáles de esas amenazas que hemos descubierto pueden ser explotables y en un momento dado, cuál es la probabilidad de que una de ellas tenga mayor impacto sobre nuestra empresa, sobre nuestro negocio. Y además, eso tendría que servir para establecer esos árboles de ataque que necesitaríamos nosotros estar controlando. Y esto es un punto más importante, porque al final quiero llevaros a la idea de que la gente que se dedica al pentesting, o que se dedica, por ejemplo, pues a Red Team, debería ser parte involucrada en todo lo que es el proceso y el modelado de estas amenazas. Porque ellos saben cómo atacar ese proyecto, ese programa o esa aplicación que estamos desplegando. ¿Vale? Propondremos las medidas preventivas que consideremos o diseñaremos los mecanismos o incluso en algún momento será necesario reconfigurar o programar de otra forma nuestra aplicación y al final una revisión y una actualización. ¿Vale? Bueno, vamos a ver esto cómo debería ser. Deberíamos tener un programa o deberíamos utilizar esos gráficos donde están todos nuestros flujos de datos. En esos flujos de datos deberíamos ser capaces de identificar dónde está situado cada uno. Parte de nuestra aplicación estará en nuestra red local, pero otra puede estar en Internet y otra puede estar simplemente colgada en una nube. Quizá no sea tan importante desde que estamos adoptando Zero Trust, pero es importante saber dónde está cada una de las cosas. Y, por supuesto, en cada uno de esos flujos que nosotros estamos estableciendo, qué es lo que estamos compartiendo, qué es lo que estamos comunicando y de qué forma segura deberíamos poder hacerlo. ¿Vale? Todo para, al final, lo que digo, establecer cuál debería ser un attack tree map, que es todas las rutas posibles que puede hacer un equipo, un atacante, para llegar hasta el objetivo y poder comprometer nuestro sistema. Y ahí es donde digo que yo creo que es muy importante que los equipos de Red Team sí que se involucren en este modelado de amenazas. ¿Para qué? Porque luego nos quejamos. Cuando vamos a hacer un pentesting decimos, pues, qué birria de aplicación. Claro, a lo mejor si tú hubieras estado también preocupándote del principio de cómo se ha confeccionado, quizá no saldría una aplicación con los defectos que tú estás encontrando. Así es que todo lo que sea adelantarse y priorizar todo este trabajo creo que es interesante. ¿Vale? Modelos de amenazas, hay muchos. Estos son frameworks bastante habituales. Stride, Pasta, Lindum, Octave, Dread y, por supuesto, MitriAttack, que ya sabéis que es el que más me gusta de todos. Dedicados a varias cosas, o bien a seguridad general o incluso pues cada uno se centra en distintas particularidades. ¿Vale? Fijaros cómo hay demasiados, hay 19 o algo por el estilo. Stride lo inventó Microsoft y cada una de estas iniciales tiene un concepto. El spoofing o suplantación, el tampering, es decir, el poder modificar determinada información sin los privilegios para hacerla, pues de una forma, digamos, ilegal, la reputación, el revelado de una información que a lo mejor puede ser confidencial o que por tu nivel de privilegio no deberías poder acceder, la denegación de servicio y la elevación de privilegios. Fijaros que en el fondo seguimos dándole vueltas y vueltas a un concepto que son básicos, que es la triada siempre de la ciberseguridad, que ya no es triada, que en realidad ya ahora son 5, que es estar hablando de confidencialidad, de integridad, de disponibilidad, de autenticación, etcétera, etcétera. Otros modelos, como Pasta, bueno, en este caso es diferente. El Process for Attack Simulation and Threat Analysis se basa en esa serie de fases. Es un poco más complejo de poder elaborar, pero también tiene una aceptación bastante grande. Dread, que prácticamente está ya en desuso, también era de Microsoft, ahora ya no se utiliza, pero me gustan también los conceptos en los que se basa. Al final lo que queremos es valorar o evaluar el daño que puede hacer un ataque, ver también
qué fácil o qué difícil es poder reproducir ese tipo de ataque, si es fácil de explotar o no, a cuántos usuarios puede afectar y además si es fácil descubrir dentro de en esa superficie de ataque, descubrir que nosotros tenemos ese tipo de fallos, ¿vale? Más cosas. Todo esto, el problema que tiene es que se basan, y son metodologías que se basan en lo que era la programación y el desarrollo de aplicaciones tradicional. Pero cuando estamos hablando de IA, eso ya no funciona. Y no funciona simplemente porque estamos incluyendo dentro de nuestras arquitecturas de red sistemas con un LLM que viene ya cargado con una información y que nosotros no controlamos. Entonces, cuando vayamos a introducir este tipo de asistentes o este tipo de agentes, o incluso todos los modelos LLM, es necesario saber cómo se han hecho, qué datos tienen, cómo se ha ido entrenando el modelo. ¿Cuáles han sido pues, las salidas, los datos de entrenamiento? ¿A quién está dirigido? ¿Cuál es el público objetivo? ¿Cuál es la infraestructura que rodea ese modelo? ¿Y con cuántas otras entidades se está conectando? ¿Y de qué manera ese modelo podría contribuir a causar daños en nuestras instalaciones? ¿Vale? Y ahí es donde empieza ahora el modelo de amenazas que nosotros vamos a tratar en entornos de IA. ¿Vale? Frameworks que hay, el de Atlas, este ya lo conocéis, estuve hablando de él el año pasado y Atlas ha hecho, a partir de esa matriz de ataque que ya conocíais prácticamente todos, lo que ha hecho ha sido incluir nuevas tácticas. Y no solo incluir nuevas tácticas, sino que ha revisado todas las técnicas que se estaban utilizando, porque desde el punto de vista de la IA, esas técnicas son también completamente diferentes. Si antes alguien con un programa normal es capaz de lanzar 1000 phishing por minuto, es que con una IA puede lanzar 100.000 o 1.000.000. Y todo eso cambia. Así es que desde la perspectiva de la IA, las técnicas que antes conocíamos en ATT&CK han cambiado. Fijaros que desde el año pasado, cuando di esta charla también, en principio ha aparecido una táctica nueva, han aparecido 22 técnicas y 11 subtécnicas nuevas, 6 mitigaciones y hay otros 10 nuevos casos de uso. ¿Vale? O sea, Atlas se está moviendo mucho, Mitre está moviendo mucho este tema y la verdad es que es interesante seguirle un poco la pista. Más modelos. Tenemos también el de OWASP, que también está dedicando al mundo de la IA y ha sacado el Security Project de la IA generativa. Tienen un documento para el modelado de amenazas que es muy interesante, pero además también se dedica a temas de inteligencia de amenazas, gobernanza de toda la parte de IA de seguridad y también una adopción de la IA que sea completamente segura. Y esto ya sí que es novedoso, que es el último. El Cloud Security Alliance acaba de sacar un nuevo framework que es específico, 100% dedicado a la IA que se llama Maestro. Esto se publicó, creo que fue el 6 de febrero de este mismo año. Maestro también obedece a un acrónimo sobre la base de la misión, pues nuestros inventarios, los assets, todos esos puntos de entrada o esa superficie de ataque que tenemos, amenazas, riesgos, operaciones, etc. Fijaros, aunque parezca que ese nivel de fases por donde pasa Maestro es muy similar al de las operaciones habituales o de la programación normal, lo cierto es que es completamente diferente. Y se nota mucho más, por ejemplo, en la fase 1 o en la fase 5. En el modelo que estamos viendo de aprendizaje, de lo que estamos hablando son de datos. Queremos saber cómo se han construido los datos, cómo se ha construido esa inteligencia artificial con la que estamos trabajando. El tema de la evasión de los adversarios, el robo o la extracción, con qué sesgos es posible que se haya estado construyendo. O la parte de la trazabilidad y explicabilidad. Sabéis que la IA al final es como una especie de caja negra y muchas veces no tenemos una idea clara por qué ha tomado una determinada decisión con los datos que nosotros le hemos introducido. Pues ya es posible en un principio incorporar lo que se llama ese tipo de explicaciones algorítmicas basada en una serie de técnicas de interpretabilidad que nos hace entender cómo es ese funcionamiento que tiene en la cabeza esa IA que nosotros estamos utilizando. ¿Vale? Bueno, como yo creo que las lecciones, yo puedo contar muchas cosas, pero lo importante es verlas. Lo que vamos a hacer es una pequeña demo con alguna de las herramientas que he traído para que podáis echarles un vistazo. ¿Vale? Y yo me he traído en principio, me he traído estas para que las veáis. ¿Vale? La de OWASP ThreatDragon, la de PlotAI, la de StrateGPT y ThreatFinder. Y espero que os gusten. Vamos a ver si la máquina sigue todavía por aquí. Sí. Vale, aquí está. OWASP ThreatDragon es una aplicación que podéis utilizar, está en Internet, es sencilla de manejar en realidad.
pertenece a todas esas aplicaciones, esos frameworks que eran antiguos. Lo que voy a hacer es una vez que entre, voy a cargar, por ejemplo, también un modelo que sea bastante sencillo. Vamos a coger este de aquí. Aquí lo tengo en documentos. La de Snapdragon está aquí. La cargo. ¿Vale? La abro. Vale, ya está. Fijaros cómo funciona. En realidad, ahí tengo modelada una aplicación, que la aplicación es pues, muy sencilla, como podéis ver, y por cada uno de los procesos que yo estoy utilizando, lo que sí que puedo, a ver si se ve un poco más aquí, bueno, no sé si se ve, sí, aquí en la parte de amenazas, vale, que se me va, vale. Aquí la tenéis. Aquí yo he definido una serie de amenazas. Por ejemplo, pues una puede ser el envenenamiento de los mensajes, ¿vale? Por cada una de ellas podemos ver qué es lo que se puede utilizar. Dices, pues mira, yo le he llamado, este es el tipo de amenaza que considero. El tipo de amenaza es de denegación de servicio. Como este modelo está asociado a Stride, utiliza esas 6 categorías que nosotros estamos viendo, y a partir de aquí yo puedo definir cuál es el estatus, cuál es la severidad. Podría ponerle incluso un score, el que yo quisiera, en un porcentaje, para que el que yo considerase. Y a partir de ahí tengo una serie de campos descriptivos donde yo sí que puedo utilizar y puedo comentar cuál es la amenaza que pretendo resolver y también cuál es la mitigación que yo considero, ¿vale? Si cogemos otro que sea distinto, por ejemplo, este de aquí, vamos a coger el del browser, que ahora mismo no tiene nada, puedo crearle una nueva amenaza. Y como ahora lo que ha considerado es que esto es un navegador, pues en realidad sobre el navegador solamente tengo pues, las 2 amenazas que podrían influir en el usuario, ¿vale? O sea, que cierta inteligencia sí que tiene, pero la verdad es que cuando llego a estos campos y tengo que describir la amenaza, una de dos, o sé mucho, 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 o no me resulta de gran ayuda. Es cierto que esta aplicación lo que sí que tiene es pues un diccionario bastante grande con todas las amenazas. Si estoy preocupado, por ejemplo, por los temas de SQL, pues puedo preguntar y aprender mucho de SQL, ver cuáles son los problemas que puedo tener, ver cuáles son las mitigaciones que puedo utilizar, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que ni contempla temas de IA y además me parece excesivamente rudimentario y ayuda poco en el trabajo. Lo que sí que es cierto es que deja muy bien documentada cuáles son todos los problemas para que la gente pueda hacer una revisión. Pero no es específico de IA, ¿vale? Entonces, específico de IA, sí que existe un framework nuevo, que es Plot4AI, ¿vale? Y este es un sistema en el que, en principio, lo que tiene son 138 amenazas categorizadas en diferentes 8 categorías, que son esta de aquí. Gobernanza, transparencia, privacidad, toda la parte de ciberseguridad, safety, sesgos, toda la parte de ética y legislación, y muchos más, ¿vale? Aquí sí que en un momento dado las categorías, aquí tendría las 138, si yo hago un filtro, por ejemplo, por la parte de ciberseguridad, solamente me van a aparecer las que yo quiero. En un momento dado puedo estar preocupado por este tema, así es que lo que puedo hacer es informarme cómo va. Y además, lo que es posible es, no sale, a ver, control menos, ¿vale? No, esta no tiene vuelta atrás. Vale, esta no tiene vuelta atrás. Pero si me voy, perdonar, porque no encuentro dónde está. Control más. Me hubiese gustado, bueno, pues si no puedo salir, lo dejo. Vuelvo a cargar. Vamos a coger otro distinto. Y en principio, nada, no me sale en pantalla por la resolución. A ver si lo encuentro ahora. Sí. Por cada una de las tarjetas, además, lo que sí que tengo son todas las recomendaciones y además una serie de recursos para poder resolucionarlo. Está bien, y sí que es solamente IA, pero el problema que tiene, en este caso, es que es también muy manual. Y yo no tengo tiempo, necesito algo que sea muchísimo más automático, ¿vale? Entonces, ¿cuál es otra de las aplicaciones que yo puedo estar utilizando? Voy a pasar esto a control F y así mejor. Así tengo más control en la pantalla. Vale, que es Stride GPT. Esta ya la estuve contando en parte el año pasado, también ha tenido muchísimas variaciones. Para poder funcionar necesitas una API que ya la tengo cargada, pero esta es tan sencillo como en un momento dado de decir, mira, esta es mi aplicación, ¿vale? Mi aplicación es una aplicación web que consta de un frontend, luego si queréis lo leemos. Lo único que tengo que hacer es copiarlo, venirme aquí, pegarlo, decir que es una aplicación web. En este caso vamos a decir que su nivel de seguridad, pues no sé por qué, han cogido el tipo de categorización de clasificación OTAN, vamos a decir que no es clasificada, sí que está conectada a Internet y para poder utilizarlo y conectarse a ella utilizo
un doble factor de autenticación y para la parte de las APIs, por ejemplo, pues un OAuth, ¿vale? Y a partir de ahí sí que puedo tratar de generar el modelo. Y a ver qué me cuenta. Y el modelo que vamos a utilizar también es el de Stride. Esto se va a poner a pensar. Si queréis, vemos ahora para que veáis realmente de qué costaba la aplicación. La aplicación tiene un frontend con React, tiene un backend con Node.js, tiene una serie de APIs, tiene una serie también de contenedores, de bases de datos, puede almacenar en buckets S3, etcétera, etcétera. Y con un poco de suerte, si esto va rápido, estamos viendo cómo se van a hacer el acceso a los datos, cómo se gestionan los tokens JVC. Y en un segundo deberíamos tener aquí todas las amenazas potenciales sobre la base de Stride. A ver. Sí, ahí lo tenemos, ¿vale? Y a partir de ahí sí que tenemos, pues, todos los problemas que voy a tener en esa aplicación desde el punto de vista, pues eso, de la suplantación, del tampering, de la reputación, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Solo eso? No. Podemos hacer muchísimas más cosas, porque a partir de ahí lo que es que me puede generar es todo el árbol de ataque que yo voy a tener ahora mismo o que me puede ocurrir cuando yo estoy utilizando toda esta aplicación. Mientras se carga, también os voy a enseñar, que lo tengo aquí preparado, que lo que he hecho ha sido un tablero de Starmie donde tenéis también un montón de recursos para modelado de amenazas. Es decir, tenéis toda la parte de frameworks nuevos específicos solamente para la parte de inteligencia artificial, un montón de herramientas que podéis estar utilizando para hacer threat modeling en toda la parte de IA y sobre todo además pues muchos papers que son muy interesantes de cómo se gestionan todo este tipo de amenazas y que os van a dar una indicación bastante clara de cómo funciona, ¿vale? Vamos a ver si ya ha cargado. Fijaros, sí, ya tengo ahora mismo mi attack tree, lo voy a copiar. El attack tree lo tenéis ahí abajo, pero la verdad es que se ve fatal. Lo que sí que puedo hacer es abrir, y tiene la posibilidad de saltar a un visor de Mermaid, ¿vale? Y lo que sí que puedo hacer es, como ya he copiado todo lo que tenía, y ahora sí, ese mismo árbol de ataque sí que lo podéis estar gestionando de una forma que sea bastante más amigable, ¿vale? Y podéis estar modificando, cambiando o viendo realmente por dónde pueden venir todas esas amenazas, ¿vale? Yo creo que esto sí que es muchísimo más rápido, es mucho más intuitivo, sí que facilita mucho el trabajo de la gente que esté desarrollando este tipo de aplicaciones, ¿vale? Pero la otra que quería enseñaros, que es la de Threat Finder. Y esta sí que es una cosa que me he encontrado hace bastante poco tiempo y que me ha parecido, la verdad es que bastante buena, ¿vale? Fijaros cómo funciona. En principio yo voy a cargar una serie de escenarios, así es que voy a crear un escenario nuevo. El escenario se va a llamar Cyberwall, ¿vale? Vamos a hacer la descripción y va a ser demo en Cyberwall. ¿Vale? Estamos en 3 de junio. Vamos a atacar, por ejemplo, si os parece, vamos a atacar de toda la tríada, vamos a coger la de confidencialidad, ¿vale? ¿Y confidencialidad de qué? Bueno, pues de todos los activos que tengo, lógicamente, lo que voy a hacer es confidencialidad de nuestros datos, ¿vale? Este es el que a mí me interesa. Así es que lo cargo. Voy a crear el modelo y ya está, ¿vale? Una vez que ya está creado, sí que me puedo venir aquí al modelo. El modelo ya lo tengo, lo podemos hacer, esto ya lo tenía cargado para que lo vierais. Fijaros que aquí sí que hay un montón, este programa para poder hacer los diagramas de arquitectura sí que vienen muy específicos para todo lo que es la IA. Fijaros que, por ejemplo, en la parte de modelos, pues tenéis un modelo entrenado, o este puede ser parámetros del modelo. Aquí tenéis, por ejemplo, un modelo que ya tiene un túnel, un ajuste fino. Tiene aquí ya modelos que sean completamente básicos, rendimientos. En la parte de procedimientos, 3/4 de lo mismo. Tenéis un montón para poder elegir. Bueno, esta es básicamente la arquitectura que yo voy a utilizar, ¿vale? Y una vez que ya la tengo creada, es una aplicación también como bastante sencilla, donde hay un API de conexión, por ejemplo, con OpenAI, etcétera, etcétera, ya me puedo venir a analizar el modelo. Voy a hacer, fijaros que aquí en lo que se fija es en la parte de procesos, esta de aquí, en la parte de datos, en la parte del entorno y herramientas y en la parte de modelo. Bueno, yo voy a hacer antes un filtro, porque no necesito tantas cosas. Realmente yo solo me estoy preocupando ahora mismo por la confidencialidad. No quiero estos. Quiero saber solamente qué va a pasar con los datos. Bueno, voy a ponerlos todos, a ver qué es lo que ocurre, ¿vale? Voy a quitar los actores, ahora no me interesa. Voy a quitar el modelo, voy a quitar los artefactos. Voy a dejar solamente los datos, ¿vale? Voy a quitar también los procesos. Me permite, además, modelarlo según algunos de estos frameworks que hemos visto. El de NISA, el de OWASP o directamente el de Mitre Atlas. Vamos a elegir el de OWASP, ¿vale? Y una vez que ya tenemos todos nuestros filtros cargados, pues vamos a ver qué es lo que queremos comprobar para que
conocer realmente cuál es el riesgo y el impacto de nuestra organización. Vamos a evaluar esos datos y vamos a decir que, hombre, me preocupa, por ejemplo, como veis, aparece la C porque es la categoría que yo quiero mirar. Vamos a ver, por ejemplo, los datos de entrada que me los puedan robar en un momento, que me puedan hacer un leak, ¿vale? Así es que sí, lo voy a añadir a mi modelo. ¿Y qué me puede preocupar en un momento dado? Hombre, también me preocupa que en un momento dado pues me puedan quitar pues más datos, no sé cuáles tengo aquí, porque tengo ya dos modelos. Bueno, el envenenamiento de los datos o, por ejemplo, el robo de esos datos. Es suficiente para lo que queremos hacer de demo, ¿vale? Bien, pues nos venimos aquí a controles y vamos a decir envenenamiento de los datos o estos datos sensibles que para mí son importantes. Con arreglo a todo lo que he estado gestionando ahora, lo que me va a decir es me va a sugerir todos los controles que afectan a esas categorías para esa preocupación que yo tengo. Y fijaros que aparecen un montón. Entonces, si a mí me preocupa en un momento dado, que es la que tenemos ahí, que los datos de entrada puedan ser robados o pueda haber cualquier problema con ellos, pues tendría que buscar aquí en un momento dado y decir, hombre, sobre esos datos, por ejemplo, debería tener unos datos que estén, por ejemplo, anonimizados, ¿vale? O voy a decir cuál es el concepto de datos que yo voy a permitir. Así es que voy a coger, por ejemplo, el allow with data y vamos a cogerle el de data minimize, ¿vale? Bueno, si ya los tenemos aquí, ya tenemos estos dos controles adoptados, podríamos añadir más o podríamos quitar porque nos hemos confundido a la hora de hacerlos y a partir de ahí sí que voy a coger y quiero saber cuáles son los riesgos y el impacto para mi organización, ¿vale? Así es que voy a crear un escenario nuevo de riesgo. El escenario de riesgo se va a llamar robo en Cyberwall. No he escrito nada, espera. No, voy a coger estos, ¿vale? El escenario se va a llamar robo en Cyberwall. ¿Vale? Y fijaros que a partir de ahí puedo hacer una medición del riesgo y del impacto, ¿vale? Tanto en datos, en algo que sea completamente tangible o incluso en aquellos conceptos que sean intangibles, como puede ser cuánto me va a subir la prima de seguro si yo tengo de repente yo pierdo parte de mi información. La idea es que sobre cualquiera de estos, vamos a hacerlo sobre el primero, si en un momento dado una brecha de notificación al cliente, si yo estimo una pérdida que pierdo los datos de 1.000 clientes o pierdo los datos de 25.000 clientes. Y además estimo que la pérdida por cada uno de ellos pues puede ser entre 1 y 3, lo que me permite al final es establecer y cuantificar cuál va a ser el riesgo dentro de mi organización. Y yo puedo jugar con todos estos modelos para saber cuál es el grado de aceptación de riesgo que yo tengo dentro de mi organización cuando estoy utilizando este modelo, ¿vale? Yo creo que todo esto es realmente interesante. Lo que vamos a hacer ya es volver a finalizar la presentación, ¿vale? Vale, ya la tengo aquí. Bueno, esta es la demo que hemos hecho y concluyendo, ¿qué nos está aportando al final el modelado de datos dentro de nuestras organizaciones? Pues, en principio, una identificación temprana de riesgos. Es que yo creo que todo lo que hagamos con carácter preventivo siempre es mucho mejor que tratar de solucionar problemas que ya han acontecido y que se nos están volviendo en contra. 2, vamos a poder priorizar mucho más todos nuestros recursos, que sabemos que no son demasiados. Y 3, si conseguimos incluir dentro de estos equipos de modelado no solamente a la gente de desarrollo, sino gente de Blue Team y gente de Red Team, pues realmente vamos a conseguir que esa coordinación entre cada una de las partes de la empresa sea muchísimo mayor, ¿vale? Entonces, como dice Ismael Valenzuela, pensar en rojo y luego después actuar en azul. Y eso yo creo que es muy conveniente dentro de las organizaciones. Y ya, por último, simplemente, hay frases de estas que a mí por lo menos me impactan. La primera, si os acordáis, en el 2006 se hablaba que los datos iban a ser o eran el nuevo petróleo. Y ahora hay una nueva frase para 2005. Y es que los datos, a partir de ahora, considerar que van a ser nuestro vector de ataque. ¿Vale? Muchísimas gracias. Bien, ¿no? Porque hasta ahí 20 no empieza por agenda. Yo aquí soy una mandada. A ver, fenomenal.
Bueno, Emilio, muchísimas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo te has sentido? Bien, ¿De nuevo en este auditorio? me gusta. Fantástico, te gusta, se nota que te gusta. A ellos gusta también mucho. les gusta. Bueno, gracias de verdad por haber estado Gracias a con ti. nosotros, por haber compartido tanto. Siempre viene a hacernos demostraciones en directo, ¿sabéis lo difícil que es eso? Lo difícil que es. Hay que tener valentía, desde luego. Bueno,